Hola, ¿qué tal? Este, Bien, como ya les comentaba, las próximas 2 o 3 clases necesito ver, van a ser por este medio, porque YouTube, yo les voy a subir las presentaciones y los voy a explicar aquí los ejercicios y de todos modos estamos en comunicación por el grupo o por el Classroom. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nos habíamos quedado acá y seguimos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Lo que sabemos es qué es la comunicación visual. Sabemos que la comunicación visual es un tipo de comunicación que tiene que ver con el orden visual de los elementos que estamos presentando y que realmente nosotros no estamos viendo en esta materia de comunicación visual, sino que estamos viendo alfabetidad visual, es decir, la alfabetidad visual tiene que ver con la parte de la sintaxis, ¿no? La sintaxis visual, y esa sintaxis haciendo referencia al lenguaje este, verbal, eh, decíamos bien que pues era más complejo o no tenía tantas reglas, ¿no? En este caso. Decíamos que pues era prácticamente toda la comunicación visual. Había dos tipos, era una casual, que era con una interpretación libre, y una intencional, ¿no? Que tenía dos tipos de información, la práctica y la estética, ¿no? Eso ya lo sabíamos, la práctica es la función del diseño y la estética la expresión del mismo, ¿no? Y pues con este pequeño, no sé cómo se llama esto, pues se explica bastante bien, ¿no? Comunicación visual casual, intencional, información práctica, estética, y pues tiene la intención de ser recibida de acuerdo a lo que el emitente, es decir, nosotros queremos que así se refleje, ¿no? Las diferencias que existen entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal, pues ya decíamos bien que es la parte de la sintaxis, ¿no? La sintaxis en donde uno era las reglas eran muy claras y hacerlo correctamente, y en el otro las reglas eran un poco más, eh, bueno, que decir abstracto, pero pues podría llegar a ser así, más ambiguo, es que no es ambigüedad, es más bien como abstracción, no sé cómo decirlo. ¿Qué características tienen los mensajes visuales? Bueno, tienen una división del mensaje que es información y un soporte visual. La información es lo que quiero decir, el soporte, pues como lo digo, básicamente. Y tienen datos visuales que son los símbolos, la representación y la infraestructura abstracta, donde los símbolos hacemos la referencia a un símbolo japonés de escritura, es decir, algo que solamente, bueno, que tiene que ver con otros tipos de lenguajes. Representación que tiene que ver con un estudio o algo que nosotros, que lo que estamos presentando lo hagamos de manera que para la persona al sector al que es dirigido lo comprende de acuerdo a que entiende esa representación, ¿no? Hacemos el ejemplo de los planos, ¿no? Que no todas las personas lo comprenden porque necesitas un estudio para poder leer, ¿no? Esa representación. Y la infraestructura abstracta, que era parte completamente de la representación, no sé si estética o una expresión de la persona que lo está generando, ¿no? ¿Cómo percibimos los humanos? Esta fue la última parte. Percibimos, no la última parte, pero percibimos orden. Lo primero, antes que cualquier cosa, vemos orden. Este, Percibimos limpieza, sin algo, lo que estoy mostrando no está limpio. Si queremos hacer un círculo y no está un círculo perfecto, tiene un recorte mal hecho, digamos, pues entonces eso voy a percibir y entonces todo lo demás pues ya no existirá. Tenemos un gusto natural por el ángulo recto. ¿Se acuerdan cómo veíamos estas partes y estos ángulos rectos a 90 grados? Tenemos una preferencia, ¿no? Y el ejemplo era, si ponemos a alguien a organizar algo, generalmente iba a ser como filas y columnas. Entonces, ese ángulo recto estaba encontrado en ese orden. Y ahora estamos relacionado con el tema del equilibrio, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal que trazamos siempre al ver casi cualquier expresión visual, ¿no? Para verlo estable. Percibimos un orden matemático y eso tenía que ver con una situación de,
del sitio en donde estaba yo trabajando, ¿no? Si tengo una hoja así, pues percibo centros, percibo mitades, percibo cuartos, cuartas partes, percibo a lo mejor separado en tres partes, es decir, ese orden matemático y dónde lo ubico. Si lo que ubique corresponde a esto, pues será algo visualmente comprensible, ¿no? Pero si está fuera de sus límites, en donde no está en alguno de sus ejes matemáticos, pues entonces lo que percibimos es ambigüedad. Preferimos el ángulo inferior izquierdo, se acuerdan de la parte visual en la que como trasladamos pues de alguna manera la vista en un mensaje, vemos esta parte inferior y luego pues ya vemos todo lo demás, ¿no? Pero tenemos esa preferencia y percibimos totalidades que tenían que ver con fondos y figuras, la ley de la figura del fondo, percibimos formas bien construidas, la ley de la pregnancia, figuras reales, figuras posibles, figuras integradas, completas y estables. Percibimos formas completas, la ley del cierre, cerramos cosas aunque no veamos un círculo, aunque no completemos un círculo, lo cerramos y es lo que entendemos. Creamos referencias, la ley del contraste, contrastamos una cosa con la otra y para percibir y darnos cuenta de lo que vemos, pues. Creamos grupos cercanos, todos los grupos que estén cerca entre sí, o todos los elementos que estén cerca entre sí, los tornaremos como un grupo, la ley de la proximidad. Percibimos grupos similares, los que son similares entre sí, los elementos que sean similares entre sí, es decir, a lo mejor puros triángulos, los veremos como un grupo y percibimos movimientos. Si algo está apuntando o girando o yendo hacia un lado, lo percibiremos como nuevamente un grupo, hacemos grupos, ¿no? Bien, todas estas cosas que nosotros tenemos acá son nuestras herramientas. Es esa parte de la sintaxis, es esa parte de la diferencia entre los mensajes visuales y verbales, ¿no? Que son cosas que nosotros aprovechamos para, para nuestro para nuestro beneficio, ¿no? Al momento de hacer un mensaje, eh, un mensaje visual, ¿no? En todo caso. Bien, vamos a ver un tema, es el tema de la simetría. La simetría es un rasgo característico, esto lo estoy leyendo, rasgo característico de las formas geométricas que se basa en un eje de simetría, es decir, un eje que parte dos cuerpos o dos elementos, que corta la forma y existe siempre partes iguales de ambos lados, ¿no? La simetría tiene que ser una visual hacia la parte del eje, es decir, si nosotros queremos hacer simétrico, por ejemplo, este triángulo, lo más seguro es que lo vamos a espejear. Espejear quiere decir que los dos están viendo hacia, es decir, si está fuera la cara del triángulo, los dos tienen la cara hacia el eje compositivo, que es porque si nosotros queremos hacer algo más o menos así, con dos triángulos, y que esto sea simetría, y el eje está acá, no lo percibimos de ese modo porque no estamos viendo hacia el mismo sitio. Esto de algún modo podría ser una parte de ritmo, ¿no? Porque esto como que camina hacia un lado, no ve hacia un solo sitio. La simetría no necesariamente partirá de una forma. El eje puede partir de una composición en los centros del espacio en el que éste está trabajando. Es decir, no quiere decir que solamente una forma simétrica o una forma completa, pueden ser dos formas o una composición entre dos formas, ¿no? La simetría se puede representar en la dirección que nosotros queramos, es decir, puede ser una simetría tanto vertical como una simetría en horizontal, ¿no? Que a lo mejor si partimos estas formas, podremos terminar algo como así, algo como esto, pero dije como así, escucha raro. Entonces, eje simétrico, y bueno, suceden estas cuatro figuras, ¿no? El ejemplo sería este, ¿no? Estas son dos formas y el eje de simetría sucede acá, ¿no? La parte, el volumen que sale pues de la parte inferior, del rectángulo inferior, por decirlo de alguna manera, está viendo a ese centro y en este otro caso sucede lo mismo. Independientemente si son tratamientos distintos referentes a las texturas. Si se fijan aquí es un volumen de concreto contra un volumen de metal, quizá de lámina,
pero bueno, se entiende esta parte simétrica, incluso en el propio edificio, ¿no? Se lo podemos ver aquí como parte de esto, ¿no? En urbanismo, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, sucede mucho de lo mismo. Vean cómo hay un eje de simetría, tipo aquí lo marco horizontal, no quiere decir que sea horizontal, depende pues, de cómo lo veamos. Pero vean cómo lo que sucede en la parte superior, esta curva, estamos viendo solamente forma, no estamos viendo qué es cada cosa. Vemos esta curva o este óvalo, pues, y acá lo vemos repetido. Aquí es una diagonal y se repite la diagonal en este otro elemento. Incluso en la propio diseño del piso sucede lo mismo, ¿no? Este elemento que tenemos trazado acá lo vemos representado en el piso en este otro sitio, ¿no? Pero bueno, aquí está la representación de arquitectura. El Salt Lake Institute en California, pues lo vemos prácticamente igual, ¿no? Nuevamente como lo que sucede de un lado está sucediendo del otro en pues prácticamente todas las partes de la composición, ¿no? Acá vemos esta parte de lo mismo, aquí realmente la figura no se parte, no está partiendo, no es una composición, más bien el eje parte de la figura, parte de la forma, y bueno, ahí está representado, ¿no? En el Taj Mahal sucede lo mismo, ¿no? Es decir, aquí tenemos una torre del otro lado, una tipo, no sé cómo se llama esto, como tipo ventana o vano, lo vemos representado, ¿no? Una cúpula está representada acá. Es decir, todo lo que sucede de un lado sucederá, sucederá del otro, ¿no? Incluso en la parte que es fuera del propio edificio, sino que forma parte de la composición general, de la composición general, me refiero a la parte paisajística, pues, ven como por ejemplo el árbol está del otro sitio, del otro lado, pues también lo está colocado, ¿no? Y así cada uno de estos, en ese sentido, bueno, el otro estaba acá. Parece bien, todo tiene que ver, o todo está hecho con ese principio de simetría, ¿no? Un eje que parte completamente la forma, y sucede de un lado, sucede del otro, y es lo mismo. No nos veamos tan lejos, en Ciudad Guzmán lo vemos representado, ¿no? En la catedral está basado sobre un eje simétrico y entonces tenemos una forma que, bueno, esto debe tener un nombre, yo no sé cómo se llama eso. Este círculo pues está representado acá. Este ingreso con esta forma de curva en la parte superior está representado, ¿no? La imagen incluso de este personaje santo, pues entonces están en las dos partes, las campanas, incluso en la parte exterior, ven por ejemplo estas lámparas, lo que sucede de un lado, pues sucede del otro también, ¿no? Si fijan, tiene que ser pues prácticamente idéntico, ¿no? La Torre Eiffel, París, pues pasa lo mismo, ¿no? Es un eje simétrico, aquí ya no voy a indicar muchas cosas, pero lo que pasará de un lado, sucederá del otro también. Del mismo modo, ustedes sabrán que deben investigar las referencias y lo que tiene que ver con ritmo y lo que tiene que ver con movimiento, ¿no? El ritmo es bastante simple, pero tiene que ver con una situación de un avance, ¿no? o una sucesión de algo, ¿no? Lean eso en mensajes visuales. Les paso por ahí algunos libros, los pongo en el Classroom para que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer y se den cuenta un poco de lo que trata. Bien, para el ejercicio, este es el último ejercicio de esta primera unidad, el último que vamos a hacer. Son tres composiciones, una composición de ritmo, una composición de movimiento y una composición de simetría. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Cuando investiguen esto, ritmo y movimiento, y vean imágenes, ¿no? O sea, vean composiciones arquitectónicas o gráficas y van a ver que es mucho más sencillo comprenderlo pues en una imagen que solamente leerlo. Es como si solo lo leemos así, pues esto puede ser confuso. Bien, vamos a hacer 45 rectas de 10 por 5 centímetros. Esto es tal cual esto, una tira, una línea. Utilizaremos 45 con este formato. Vamos a hacer 30 curvas de 16 centímetros de diámetro por 5 centímetros de espesor. Esto se los dibujo.
esto es tal cual, lo voy a dejar acá. Bien, el círculo o las curvas pues que les mencionaba tienen que ver con esto, son 6 centímetros de diámetro, 6 centímetros de diámetro, entonces aquí yo pongo 6. Aquí creo que me equivoqué porque en realidad está promediado. No, así está, puse el radio, perdón. Entonces serían 3 de diámetro, de radio, perdón, para hacerlo 6 centímetros, ahí está, para que expresa en metros, pero y 5 medio centímetro, no 5 centímetros, perdón, medio centímetro de espesor, es decir, 0.5, así, ¿no? ¿Cómo van a obtener ustedes la curva? Pues es algo muy sencillo, pueden trazar ustedes una línea que pase por el centro, una línea en el centro, y lo que hay que hacer es hacer otra línea a medio centímetro de esa, tal cual como la voy a hacer yo acá, y una más para el lado opuesto. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a servir de esto? ¿Qué es lo que vamos a utilizar de este trazo? Es lo siguiente, es estas curvas, ¿no? Ustedes se fijan, tiene una curvatura de 6 centímetros de diámetro y esta disminución en su largo, ¿no? Esto nos va a servir para acomodar un poco mejor las piezas, ¿no? Pero de estas utilizaremos 30, como está indicado acá, ¿no? Y por último utilizaremos 30 rectas de 10 por 5, es decir, exactamente como estas, pero con cortes a 45 grados. ¿Qué quiere decir con cortes a 45 grados? Ahorita se los voy a mostrar. Voy a hacer una línea de 10 por medio centímetro y 10 hacia acá y medio centímetro. Estas son las primeras, las que son 45, es una tira de papel tal cual. Y con cortes a 45 grados se refiere a lo siguiente. Se refiere a esto, ¿no? Ustedes se fijan, tiene cortes a 45 grados en las puntas, ¿de acuerdo? Entonces, que la medida de este punto de aquí a este punto de acá en una recta mida 10 centímetros, ¿sale? ¿Cuáles van a ser las características? ¿Cuál es la indicación en esta actividad? Es que las 45 rectas de 10 por 5 centímetros no se pueden tocar entre sí. Las 30 curvas de 6 centímetros de diámetro, lo que expliqué, no se pueden tocar entre sí. No puede estar una encima de otra, mucho menos. O sea, no las podemos tocar. Y las 30 rectas de 45, de que tiene cortes 45, deben tocarse, necesitan tocarse por lo menos haciendo grupos de 4. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que esto yo necesito por lo menos necesitan tocarse por lo menos 4, ¿no? Como lo estoy poniendo acá. Ustedes se fijan que hay 1, 2, 3, 4. Aquí hay un grupo de 4 que se están tocando.
¿no? Es la única manera como lo puedo hacer que se toquen, por supuesto que no, ¿verdad? Si yo esto, por ejemplo, lo hago en esta forma y lo roto, aquí también se están tocando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes sean creativos la manera como se van a tocar. Es muy importante que solo se toquen en las puntas, que no se toquen en el lado más largo. ¿De acuerdo? Entonces, como sea, como quiera que sea, tendremos que hacer grupos de 4. Ustedes se dan cuenta que hacer grupos de 4, me parece que no logramos usar las 30, habrá unas que sobran, entonces es que solo habrá que pensar qué les vamos a hacer. Bien, la representación de ritmo la vamos a hacer en un fondo negro. La representación de movimiento la vamos a hacer en un fondo negro, es decir, en una hoja doble carta negra. Y la representación de simetría la vamos a hacer en una hoja blanca. Ahora bien, podemos utilizar, o cuál de estos vamos a utilizar para cada cual, ustedes lo van a decidir. Ustedes pueden utilizar estas 45 rectas, ya sea para ritmo, movimiento o simetría, para lo que ustedes quieran. Evidentemente, si deciden utilizarlo para ritmo, al tener un fondo negro, las rectas se recortarán en papel blanco. Si deciden, para movimiento igual, pero si deciden con estas 45 rectas hacer simetría, como simetría se debe de hacer en un fondo blanco, pues las rectas las recortaré en color negro. Entonces, dependiendo qué vaya a utilizar o qué decida yo, pues va a ser los colores que voy a utilizar, evidentemente. Y nuevamente solamente negros y solamente blancos. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Si hay alguna duda, pues lo ponen en el Classroom y sin problema ahí lo podemos checar. Bien, ustedes dirán, bueno, pues qué flojera, ya sabemos hacer círculos, bueno, ahora rectas. Queremos nosotros hacer forma, ¿no? O sea, aquí la intención sobre todo es pues hacer o generar una forma, ¿no? Para hacer una forma, pues necesitamos nosotros obviamente saber o reconocer que existen diferentes tipos de forma, ¿no? Y por qué nosotros estamos utilizando o partimos de formas, de forma simple, ¿no? Y ahora lo voy a explicar. Hay diferentes tipos de formas. Las primeras son las formas geométricas, que su característica tiene que ver con formas que son muy fácil de saber cómo están construidas. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros sumamos, o sea, si hacemos una descripción de un cuadro, cómo se construye un cuadro, son 4 líneas que tienen exactamente el mismo tamaño, la misma longitud, y así se forma el cuadro. El rectángulo, pues son 2 de un tamaño, de una longitud, con una longitud determinada, y otras 2 con otra longitud determinada. Además de eso, sabemos que los ángulos que se forman serán todos rectos, es decir, 90 grados. El triángulo se forma con el triángulo equilátero, en este caso 3 líneas de la misma longitud y ángulos exactamente iguales, y la suma de esos ángulos debe ser 180 grados, ¿no? Sabemos cómo se forma. El círculo tiene un centro, ese centro tiene dos medidas importantes, una que es el radio, y el radio girado alrededor de ese centro, o como pivoteo, digamos, ese centro, formará el círculo, ¿no? Y bueno, las formas geométricas son formas que son muy sencillas de nosotros poder representar y de nosotros saber cómo se están construyendo esas formas, ¿no? Las siguientes serán las formas orgánicas. Las formas orgánicas, su característica es que no tiene una línea recta, o generalmente no tiene una línea recta, más bien está formada por curvas. Estas son mucho más difíciles de saber cómo se están construyendo, porque la curva puede tener un radio, a lo mejor en esta parte de acá, y otro radio, otro diámetro, otra medida en este otro parte de la forma orgánica, ¿no?
Las formas rectilíneas tienen que ver con formas que tienen lados, que está formado por rectas, pero son nuevamente, se puede evidentemente saber cuáles son sus diferentes ángulos, pero no tiene una secuencia, ¿no? Es decir, no todos los lados son iguales y no todos los ángulos se hagan iguales también. Las formas irregulares es una combinación de las formas orgánicas y las formas rectilíneas, es decir, tiene tanto formas de líneas rectas como líneas curvas, para la construcción, y normalmente son difíciles de poder construir, ¿no? Las formas manuscritas, que tienen que ver con un brochazo, digamos así, a mano alzada, y tendrá que ver sobre todo con una situación en la que dependerá mucho la herramienta que yo estoy utilizando, ¿no? La forma manuscrita puede ser desde un lápiz, un pincel, una brocha. Entonces, pues esto me dará, y muchos tipos de pincel, obviamente, o plumones, no sé, me darán resultados diferentes, ¿no? Y evidentemente, pues no, son imposibles de alguna manera de saber cómo esto se puede reproducir. Las formas accidentales, que tienen que ver, por ejemplo, cuando cae una gota, no sé, que puede terminar siendo algo bastante geométrico, pero terminó siendo un resultado de accidente, ¿no? Esas son todas las formas, ¿no? Ahorita vamos a hacer una breve síntesis de las diferentes formas. Las formas más utilizadas, evidentemente, serán las formas geométricas, porque son las más sencillas de poder reproducir, ¿no? Y eso nos sirve a nosotros porque en el momento que estamos haciendo un ejemplo arquitectónico, si ustedes se fijan en los ejemplos que vimos, todas son formas geométricas, ¿no? Esto es un rectángulo, lo que vemos aquí, esto nuevamente es un rectángulo, esto es un círculo y un rectángulo, y pues todas tienen eso, ¿no? Bueno, con cuadros y demás, en fin. Hay otra característica importante de las formas que bueno, son dos, las formas las podemos percibir como positivas o como negativas. Las formas positivas las percibimos como que ocupan el espacio, en el caso de este círculo en negro, y las formas negativas es como un recorte, ¿no? Es decir, lo que es macizo es lo exterior, pero de todos modos percibimos pues ese círculo, ¿no? Y por último, la parte de la interrelación, es decir, cómo se relaciona una forma y otra. Se pueden relacionar por distanciamiento, es decir, a pesar de que no estén juntas, nosotros las relacionamos. Esto se ha utilizado mucho en los ejercicios que hemos estado haciendo. Se pueden relacionar por toque, es decir, que se pueden tocar, y entonces ya tenemos una forma quizá distinta, ¿no? A partir de la superposición, nosotros podemos encontrar, no, perdón, la superposición no, ya me equivoqué. La siguiente será la superposición, que es una forma que está encima de otra, es decir, atrás de esto estará la otra parte del círculo, ¿no? Si se relacionan, y así podemos empezar a construir formas distintas, ¿no? La idea de la interrelación tiene que ver con eso, ¿no? Que a pesar de que lo principal serán las formas geométricas, no quiere decir que solamente o todo el mundo esté construido con cuadros o rectángulos o triángulos o círculos, ¿no? Hay muchísimas formas, ¿no? Pero ¿cómo generamos, cómo creamos nuevas formas? Con su interrelación. La parte de la penetración, y a partir de la penetración ahora sí, nosotros empezamos a definir formas distintas. La penetración es que se estén, bueno, como su nombre dice, penetrando una forma y la otra, ¿no? Por eso si se fijan aquí el dibujo, pues, un círculo sobrepasa los límites del otro, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, lo decía, a partir de la penetración, por ejemplo, con la unión, ya creamos formas distintas, es decir, a partir de dos círculos que son sencillos de saber cómo se están generando, creamos una forma completamente distinta, ¿no? Como lo vemos aquí, no lo dibujé muy bien, pero lo voy a mover para que lo vean. Es decir, esta forma que nosotros tenemos acá, que se genera acá, es una forma distinta, pero sé cómo se construye porque sé que forma parte de dos círculos, ¿no? En todo caso. Otra es la sustracción, ¿no? Ven, por ejemplo, aquí, como al quitarle o al ser negativo círculo, pues entonces estoy encontrando una forma tipo luna, ¿no?
pero no es una forma, no es no es cualquier medida, ¿no? Aquí yo puedo saber cuánto se metió esto a partir de su centro, porque si recuerdan, el centro es una medida reconocida, o a partir de su diámetro quizá, ¿no? Otra es la intersección, en donde forman dos partes iguales, se penetran. Por eso les decía que a partir de la penetración era la parte importante de generar nuevas formas, pero se eliminan las otras partes, ¿no? Le quito las otras partes a los círculos y entonces yo tengo esto ya pues como una semilla, quizás, ¿no? Se puede ponerle algún nombre, pero es una forma distinta, ¿no? Pero que sé cómo se está construyendo. Prácticamente todo el logo de Apple está construido así, en intersecciones, en sustracciones, en uniones. Vean, por ejemplo, esto de acá es exactamente este ejemplo, y si vemos cómo se construye, pues aquí está, ¿no? Son dos círculos con un diámetro de 8 que se intersectan con estas características, que es quizá un ángulo a 45 grados, y entonces pues aquí sabemos cómo es que se hizo esa hoja de la manzana, ¿no? La sustracción de la mordida también se hace con un círculo de 8. Y así cada una de sus partes, todo esto sería como la unión, ¿no? De los diferentes círculos para crear pues esta forma, ¿no? Y bueno, esto es lo que conocemos, ¿no? La parte de la clasificación, utilizamos sobre todo las formas geométricas, y las demás siguen siendo formas, pero son difíciles de poder reproducir. Y su interrelación, distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. La coincidencia ahorita la explico, no la explico porque es algo bastante simple, básicamente que un círculo esté sobre el otro en este caso, pero pues realmente no se ve. Pero bueno, donde a partir de la penetración nosotros generamos formas distintas, ¿no? Es decir, si por ejemplo, como lo mencionaba yo acá, cómo se generan estos ingresos, pues es una unión, ¿verdad? O sea, no quiere decir que los círculos sean los únicos que se interrelacionan todas las formas geométricas. La unión de un rectángulo con un círculo, ¿no? Y estoy quitando esta parte, y entonces lo que tengo generado acá pues es este ingreso con esta forma, ¿no? Siguen siendo formas geométricas que evolucionaron cuando se relacionaron. Bien, pues espero que se haya sido entendido esto, se haya comprendido, y el trabajo pues habrá que entregarlo para el día viernes, ¿no? La revisión de no será el día viernes, como les digo, va a hacer clases por YouTube. Cuando volvamos a tener una clase en línea, que yo les digo cuando es ese día por el grupo, ese día nos conectamos y hacemos la revisión, pero sí hay que entregarlo el día viernes. Pues muchas gracias y hasta luego.